Carpe Diem, el programa de Esplugas FM que te ayuda a ser feliz. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Carpe Diem, el programa de psicología de Esplugas FM, donde os exponemos cada semana un tema y os damos las pautas, los consejos, las ideas o las propuestas para ponerlo en práctica. Para ello contamos con nuestro psicólogo de cabecera, que es Xavi Sabín, y una servidora al control técnico y a lo que haga falta. Xavi, buenas noches. La verdad es que cuando tú me propusiste un programa sobre flow, no tenía muy claro de lo que me estabas hablando y de hecho, a día de hoy, esta noche tampoco lo tengo muy claro. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el flow? Que seguramente muchos oyentes se pueden estar preguntando lo mismo. Seguramente la palabra flow nos suena, a lo mejor nos suena al rap o a la música y en cambio es un término pues que los raperos han adoptado, pero que no, es un término científico. La persona que acuñó este término se llama Mihaly Csikszentmihalyi y es un austríaco que además es la persona que más ha investigado sobre esto. El flow es cuando yo presto toda mi atención a una única actividad y esta actividad es exigente y encima me hace sentir orgulloso y es positiva. ¿Y por qué has elegido precisamente hoy hablar sobre flow? Porque es el temazo, es el super tema, ¿sí? El coronavirus no. El coronavirus no aporta tanto como el flow. ¿Pero qué tiene de positivo o qué beneficios tiene para la gente el flow? Fluir es lo más cerquita que vamos a estar de ser felices. Es así de importante el tema. ¿Sí? Y hoy nos vas a contar cómo llegar a ese punto. ¿Cómo conseguirlo? ¿Algún ejercicio, alguna práctica que nos pueda... De hecho, de reflexionar sobre ello, que igual la gente ya está practicando el flow, pero no se ha dado cuenta o no le ha puesto nombre. Eso es lo que te iba a decir. Estoy seguro que todo el mundo que nos escucha fluye o ha fluido en determinados momentos. Hay personas que fluyen mucho en su día a día y hay otras personas pues, que es más puntual. El reto será que la gente se comprometa con ello. Ajá. Y hoy nos vas a ayudar a conseguirlo, a llegar a ese punto. Daré algunas técnicas o estrategias para comprometernos con ello. Bien. También, para ponernos más en contexto con ese tema, tenemos una invitada que conoce muy bien de primera mano lo que es el flow y que seguro nos puede dar alguna pauta para que lo pongamos en práctica. Hoy tenemos a Flor Ceruti, que es entrenadora, deportista olímpica y runner amateur. ¿Qué tal, Flor? Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que nos expliques un poco tu experiencia. Hemos hablado del flow. El flow es una actividad que nos puede pasar ya sea pues trabajando, ya sea practicando deporte o cualquier especialidad artística, tocando un instrumento o haciendo teatro, etcétera. Pero es cierto que en el deporte, que lo conocemos como la zona, y en el arte es como mucho más fácil de alcanzar. Lo primero que me gustaría es que nos explicases si esto que te explicamos tú lo has vivido o si es una sensación que eres capaz de reconocer. Sí, yo creo que sí. Inicialmente, tal vez cuando era más pequeña, cuando era joven y me dedicaba a la vela, y era muy joven, seguramente que he pasado, y recuerdo haber pasado muchas veces ese sentimiento o esa sensación, pero no haberla identificado. Simplemente era, oh, ¿qué día fue hoy? ¿No? Y hoy en día... teniendo la experiencia como entrenadora, que eso me amplió muchísimo más la mirada, la observación, y ahora también como amateur, también corriendo, creo que puedo llegar a alcanzarlo intencionalmente. Algo que tal vez cuando navegaba y era más joven, si salía era genial y estupendo, y si no, bueno, qué mal día hemos tenido. O sea, hoy. que antes lo alcanzabas por accidente. Sí. Te dabas cuenta, a lo mejor después de una regata o después de una manga, decías, no decías el fluido, pero decías, esto ha salido fácil. Sí, total. Y en cambio ahora tienes estrategias concretas para alcanzar este momento. Sí, Vale. sí, totalmente. ¿Y cómo lo haces? Es decir, ahora ¿nos vas a contar alguna estrategia? Bueno, me lo guardo y no. Y luego les paso mi tarjeta. No, mentira. Bueno, sí. Desde como atleta, o sea, como runner amateur, debo aclararlo porque atleta estoy muy lejos ya, creo. Cuantifica esto de runner amateur. ¿Cuánto corres? ¿Qué distancia corres? Ahora me dedico a la maratón, ¿no? En 42 kilómetros, 195 metros. Pero bueno, para llegar al maratón corres
todas las distancias, bueno, todas no, pero corro 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros, para llegar a poder preparar ese tipo de carreras. Las estrategias, que yo no me olvido, Muy bien. para conseguir el flow, para, no sé si inducirlo. Sí, yo creo que cuanto más preparado llegas a ese momento, mejor vas a poder aplicarlo, ¿no? Al final, si yo pienso en mi cabeza, lo que la imagino como si fuera la RAM de un ordenador, ¿no? Entonces, al final, lo que tengo que intentar es que esa RAM tenga menos cositas en las que distraerse para poder llegar a tener más cosas por las que trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del running y no de la vela, que también es otro aspecto también importante, pero que son semejantes al final, yo me he dado cuenta que atando los cabos, como por ejemplo la nutrición, que no es solo correr, sino que, por ejemplo, atando los cabos de la nutrición, atando los cabos de la indumentaria, una cosa que tal vez una persona que corre piensa, bueno, corre, se pone las bambas y a tirar. No, la indumentaria es un montón, es desde qué me pongo como ropa interior, tan simple como eso, para que no me llene de rosaduras y puedas correr todo el tiempo que necesite, hasta las zapatillas, que son sumamente importantes, de acuerdo a las condiciones climáticas también, porque el día es fresco y es otra indumentaria que vas a tener que hacer. Luego lo que decía, la alimentación previa, durante carrera y post carrera, y luego la estrategia de carrera, ¿no? O sea, no empezar como un galgo, porque si tenés que correr 4 horas, 3 horas, 2 horas, si empezás como un galgo, probablemente haya un punto en donde la cabeza y los músculos básicamente mueran. Entonces, atando al máximo todas las variables, vos actuás de forma, vamos a decirlo, como automática. Entonces, de esta forma podés fluir tal cual, ¿no? Tienes en cuenta las variables y de manera secuencial. Total. O sea, total. que tú tienes el día antes, me voy a preparar esto, luego esto, llegaré a las 7 de la mañana. La preparación va mucho más allá del día antes, ¿no? Hay como, bueno, la estrategia empieza a tantos meses, en tantos meses preparás el estómago, porque la aceptación de la suplementación no todo el mundo acepta, y esto para la vela es igual. Soy entrenadora de jóvenes y de gente más grande también, tengo a Xavi entre ellos. Lo has dicho así en voz pequeñita, lo puedes... No sé. No está muy orgullosa claro de ello. que sí, claro que sí, Xavi. Con lo bajini lo ha dicho, no sé. Xavi es un gran navegante, pero con los jóvenes todavía más visible. Les decís que tienen que llevar comida al agua, tienen que llevar el agua, la hidratación al agua, a las regatas, y son capaces de olvidárselos tan tranquilamente y estarse, y nosotros no estamos una hora flotando, yo digo flotando, navegando, no estamos una hora solamente en el mar, a veces pasamos de 6 horas a 8 y he llegado a estar más de 12 en el agua por situaciones de regata, ¿no? Viento, condiciones, y si no hay comida suficiente, hay un momento en que la cabeza ya empieza a pensar en la comida, y hay otro momento en que la cabeza ya no piensa, porque vos ya no tenés nada ahí. Entonces, es sumamente importante que todo ese tipo de cosas estén atadas. Entonces, entrenar el estómago para aceptar ese tipo de comida, para saber qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, eso forma parte de una preparación mucho más amplia que el día previo. Sí que luego, por ejemplo, yo a lo largo de todo este tiempo y cuando era regatista, yo no comía cuando era regatista. O sea, cuando me dedicaba a esto, era necia como era... una roca. Y mi entrenador diciéndome que coma, y yo no comía. Ahora digo, pobre hombre, lo que ha trabajado. Pero bueno, y ahora lo veo, ¿no? Como el día previo es sumamente importante. La semana previa, llenar digamos, las baterías de carbohidratos y demás. Comer sano, no pasarte con las grasas, no pasarte con el alcohol en caso de que tomes alcohol diario, ¿no? Todo ese tipo de cosas suman a que el día de la carrera todo vaya rodado y pueda llegar a estar perfectamente del tema gástrico intestinal. Luego, bueno, lo que hablábamos, ¿no? La indumentaria y demás. Es todo muy preparado, todo y leerte la estrategia de carrera, todas las carreras en general. Y esto también en la parte de vela, saber a lo que vas a enfrentarte es sumamente importante, tener una idea para poder prepararte, tanto como dijimos con la ropa, para saber qué demanda vas a tener física. Hay carreras que son cuesta arriba. Escuchando a Flora hay una cosa que es muy evidente, que solo se puede fluir si uno es experto.
que esto lo hablábamos cuando estábamos fuera de micro, preparando el programa. Yo no puedo fluir en una actividad de la que no controlo, de la que no conozco. Y es evidente cuando ella habla, no va improvisando. No, y sabes también perfectamente. Es la voz de la experiencia. Es decir, tú todo lo que has ido aplicando es ensayo-error. Es decir, tú has vivido cosas que decir, ostras, es que se me va la mente a que me está doliendo la zapatilla en el dedo tal, o que ahora me está doliendo el estómago en este punto, ¿no? O que... Claro, es quitarte todas las interferencias que con todo ese control, tú lo que haces es controlar que todo vaya bien para que solo te centres en lo que es realmente importante, y es en estar bien y acabar bien y llegar o hacer los tiempos que tú necesitas. Si ella quiere concentrarse única y exclusivamente en sus sensaciones, ¿no? En cómo sientes el músculo y cómo va la respiración y los kilómetros que te quedan, evidentemente no puedes estar pendiente de que te roza el pantalón. Total. O no puedes estar pendiente de que tienes sed o de que te ha bajado el azúcar o cualquier otra cosa. Total. Es más, hay cosas que estás tan inmerso muchas veces que no te aparecen evidencias, como por ejemplo la sed. Es una cosa que no parece, como tengo sed. Muchas veces estás sobrecogido por la situación. En las maratones hay mucha gente, hay zonas que mucha gente están alentando y demás, y vos te vienes arriba. Claro, te venís arriba, corro, me voy, y la sed pasa a ser como secundaria, y no aparece en forma de la sed que tenemos todos los días, día a día, que creo que quiero tomar algo. No, aparece en forma de cansancio en esto, aparece en forma de calambres, y ya ahí no hay vuelta atrás. Entonces es importante saber los pasos antes de a cuántos kilómetros es necesario seguir tomando, aunque tengas la boca hidratada y creas que tenés la boca hidratada, siempre tomar y demás. Y es lo que vos dijiste, es prueba, error. Yo creo que yo soy muy friki, o sea, esto es una cosa, soy muy obsesiva con las cosas que hago, y por ejemplo, y esto es todo desde que soy chica, todo lo que he hecho siempre he tomado nota, y de esas notas es saber, bueno, esto lo voy a repetir y esto ya no, y esto lo voy a repetir y esto ya no, y volver a probar y probar cosas nuevas, estar muy abierto, eso es lo que se llama. Y sin lugar a dudas, el sentimiento de control sobre las cosas ayuda, es una de las claves. Si yo me siento controlando la situación, te relajas. Me relajo y puedo aplicar toda esa energía a lo que estoy haciendo, mi energía, ¿no? Y todo eso también funcionaría en momentos de crisis, es decir, vosotros que navegáis, si hay algo que puede pasar, que se escapa de lo que está previsto, también todo lo demás desaparece para que te focalices en eso y salvarlo en ese momento. La crisis nos sacaría del flow. Sí, ¿no? ¿Vale? O sea, se rompe una escota, se rompe una cuerda que tú tienes, pues eso te saca del flow, y entonces el flow es hacer algo por intuición. O sea, porque estás centrado única y exclusivamente en las sensaciones, no hay parte racional. Por eso es tan importante que una persona sea experta. O sea, si yo navego en estado de flow, que es una cosa que no me pasa últimamente, pero que me pasaba antes, eso quiere decir que yo no soy consciente de cómo estoy haciendo ir el timón o cómo estoy haciendo ir a las cotas. Simplemente lo hago ir. Es el piloto automático. Es el piloto automático. Y sabe la intuición lo que tienes que hacer. La intuición, la intuición inducida o trabajada durante tiempo. Este piloto automático me permite que una gran parte de mi cerebro esté atenta a cosas como un cambio en la dirección del viento. Total. ¿Vale? Algo para entender lo del flow, tenemos que hacer caer una falsa creencia, que es que las personas somos grandes ordenadores y somos muy inteligentes. La gente somos muy burros. O sea, nuestra capacidad son 126 bits segundo, más o menos. Lo que estamos haciendo ahora, que es mantener una conversación, son 40 bits segundo. Eso quiere decir que si yo mantengo 2 conversaciones, prácticamente ya no tendría espacio para darme cuenta de si hace frío o calor. ¿Vale? Si yo automatizo algo, quiere decir que estoy liberando mucha parte de mi cerebro. Por eso cuando Flor nos explicaba cómo preparaba una carrera, lo hacía de manera secuencial. O sea, no pensaba en 2 cosas a la vez. Decía, ahora voy a pensar en los calcetines, y ahora voy a pensar en los zapatos, ahora voy a pensar en las mallas, y ahora en la camiseta. Y luego voy a pensar en la alimentación, en cómo llego allá, etcétera. Si yo hago las cosas de manera secuencial, soy capaz de conseguir grandes cosas. Si yo intento hacer las cosas 2 a la vez, incluso las mujeres, hay una de ellas que o bien está automatizada o bien me va a costar.
O me olvido todo. O la lío parda. Sí. Por eso, si hay una crisis, si hay una situación que yo no he podido automatizar porque no es frecuente, yo saldré de mi estado de flow, la resolveré de manera racional y luego pasa otra cosa, que tampoco es fácil entrar en este estado de flow. O sea, por mucho que entrenes, la salida en una regata difícilmente, será una parte más racional. Lo que pasa es que llevo un trocito de un tramo y entonces llega un momento que no sé cómo he llegado a la boya. Bueno, hay una parte de nervios, entiendo, porque cuando tú te enfrentas a una carrera, sea del tipo, aunque estés muy preparado, sí, hay un componente de nervios de que, pero, aunque tú tengas toda la carne en el asador, pues puede haber alguien mejor que tú, puede haber alguna cosa que falle, y entonces supongo, no lo sé. Son nervios buenos estos. Es como si vas preparado a un examen. Esa adrenalina. Sí. Esa claro, adrenalina que te mantiene en alerta. Sí, total. ¿No? En los Juegos Olímpicos de 2016... yo vi los videos previos a la regata, pasaban por la aplicación de la Real Televisión, pasaban la regata, ¿no? Entonces estaba la chica de la clase que yo entreno, que es una holandesa. Bueno, estaban las top 10, el top 10 del campeonato estaba en ese video, y entonces era la previa, les hacían unas entrevistas, todo, y veías cómo se iban hacia el agua. Justo yendo hacia el agua, para tirar los barcos, nosotros los barcos los tenemos que tirar por unas rampas, había un cable que cruzaba justo previo ahí. Entonces se enganchaban los mástiles. Entonces vos veías cómo pasaba la primera y haciendo caras así como, ostras, ¿cómo puede haber esto aquí? Juegos Olímpicos, verdad, una cosa poco seria, pero bueno, estaba ahí. Todas haciendo caras, excepto pasa la holandesa, y la holandesa mira a su entrenador, no sé, ni un gesto, pam, vuelca en el barco, pasa el coso, sube, baja, y en ningún momento la mujer se fue de su estado. O sea, tenía una concentración admirable. Y había pasado algo ahí, pero ella estaba más allá de eso, estaba mucho más allá. Y eso, sin lugar a dudas, es la antesala, o tal vez ya estaba dentro de ese estado, ¿no? Porque lograr esa concentración tan bestia, de 10 regatistas que son de altísimo nivel todas, ante una situación que no suele pasar porque vos no te ponen cables en la rampa, todas se salieron de donde estaban, o sea, estaban yendo a la regata más importante de su carrera, ¿no? Tal vez, y todas salieron de eso y se quejaron, excepto esta mujer que ganó la medalla de oro, evidentemente, y muy de calle. En muy ese holgada. Momento, ¿no? En ese momento ya ganó la medalla, porque... Ya, sí, yo creo que ya antes la tenía muy... Sí, pero sí, sin lugar a dudas, ya te das cuenta, esa chica a lo que iba. Esa chica estaba en esa regata, tenía todas las variables atadas. Esa chica tenía todas las variables atadas. Y fue tal cual, la regata vos la ves y ves perfectamente que no la ganó, pero que sí, tenía todas las contrincantes atadas, sabía por dónde correr, sabía quién no podía pasarla, sabía que no podía pasar, todo. Y Flor, en tu día a día, que no es el mundo de la competición, como entrenadora. Como entrenadora, no, como persona, como Flor. Como ser humano. Como ser humano. Sí. ¿También te has encontrado en momentos de flow, en otras actividades, en otros momentos? ¿O te ha servido el tener tan claro lo que es y cómo te has preparado para otras facetas de tu vida? Yo creo que sí. A la hora de, no sé, cuando, por ejemplo, él habla del arte, yo del arte estoy muy alejada. O sea, a mí me ha absorbido desde chiquita el deporte y ni una cuerda de guitarra sé tocar. Pero sí que a veces, por ejemplo, escribo alguna que otra cosa y veo como entro en FUM y sale todo. No sé, bueno, esto creo que suele pasar en el trabajo bastante. Estás ahí haciendo un informe, lo que sea, y de pronto, pum, todo va rodado. Incluso a la hora de explicarte, no sé, con alguien, ¿no? ¿Puede ser eso o no? Bueno, valdría la pena que nos contara un poco tu vida, es decir, cómo llegas al mundo del deporte, por qué, a qué edad, ya que te tenemos hoy aquí. Vale. Básicamente, el deporte en mi casa siempre estuvo muy metido. Mi familia, mi papá, mi mamá siempre practicaron deporte. Mi papá es el que me acercó a la vela, pero desde chiquito siempre yo tengo 3 hermanos más, nos han enviado a hacer actividad física. Con 4 hermanos, mamá, si no, se volvía loca. Entonces, siempre hemos hecho mucho deporte.
Incluso, por ejemplo, una cosa graciosa, ¿no? Me mandan, al principio cuando era más chica, y empezamos haciendo taekwondo porque quedaba en la esquina de casa. Y bueno, yo siempre tan involucrada con lo que me gusta, después volví y practicaba con mis hermanos más chicos. Entonces mamá, tipo a los 3 meses se dio cuenta que dijo, no, esto así no sigue, porque si no... Esto no es flow, esto no fluye. Sin lugar a dudas. Acá la única que fluía era yo y mis hermanos pobres sufriendo. Así que bueno, nada, siempre hicimos mucho deporte. Tuve la suerte de ir a un club que era gigante y que podíamos practicar todo tipo y poder elegir el que más me gustó. Inicialmente empecé haciendo hockey sobre hierba, que en Argentina es súper popular. Yo soy de Argentina, para el que no se dio cuenta del acento. Y bueno, nada, y después mi papá navegando todo, al final... por decantación terminé navegando yo también y nada, y ahí, a partir de ahí tuve mis momentos más así involucrada con la vela, porque al principio el hecho de tener un entrenador bueno o malo cuando sos muy chiquito es muy importante. No siempre tuve tal vez la mejor guía en ese momento, entonces hubo un momento que lo dejé, otro momento, y después al final, sobre los 14 años, mi mamá me insistió para que volviera a navegar. Y al final decidí que sí, y desde entonces después ya se quejaban porque navegaba mucho, porque bueno, ahí fue monotemática mi vida, ¿no? Solo vela, me escapaba del colegio, todo un desastre. O sea, es decir, tú cuando hay algo que te apasiona, sí, tal como dice Xavi, sí, soy una freak, o sea, la palabra... Pero igual es necesario, vamos a hacer un inciso, en tu vida, el que hay algo que te llame tanto para que realmente te conviertas en un experto o para que realmente... Para fluir no es necesaria el nivel de obsesión de Flor, pero claro, ha sido deportista olímpica. Sí. Pero yo me refiero a que te tiene que gustar mucho. Sí, hay otros deportistas que ha pasado que luego se han retirado y han como repudiado ese deporte. Pero... visto desde fuera, alguien que no es una gran deportista, piensas, si tú le tienes que dedicar muchas horas, tiene que ser algo que realmente te llame mucho, te aporte mucho, sea como una necesidad, para que tú puedas al final conseguir esa excelencia. Sí, bueno, sin lugar a dudas, es lo mejor que te puede pasar, que te guste lo que estás haciendo. Igual hay casos, sin ir más lejos, no sé si han leído el libro de Agassi. Agassi dice que odia el deporte que tuvo que practicar toda su vida y el hombre ha sido uno de los mejores de la historia. Pero saliendo de eso, en líneas generales, al menos yo, la mayoría de personas que conozco en el tema olímpico, sí, tienen una cuota de obsesión, amor excesivo por lo que hacen. Cuando un deportista, cualquier profesional, se marca un objetivo, puede ser que se lo marque como un objetivo de proceso o como un objetivo de resultado. También antes de empezar, pues te hemos preguntado por tus chavales, ¿no? Sí. Y tú has dicho, muy bien, porque han mejorado y han hecho una serie de cosas. Flora se ha ido del resultado. Ha dicho, uno ha quedado así, pero el resultado es lo de menos. Eso quiere decir que Flor se marca objetivos de proceso. Y cuando alguien se marca un objetivo de proceso, puede continuar con esa práctica deportiva durante mucho tiempo. Cuando alguien se marca un objetivo de resultado, en el momento que la edad hace que la curva del resultado, pues evidentemente vaya a bajar, perderá la motivación. Sí, sin lugar a dudas. O sea, los deportistas que tienen carreras muy longevas y que además luego pueden dedicarse a entrenar y ayudar y hacerlo de una manera positiva, serán todos aquellos que centran toda la atención en que esa persona haga las cosas de la mejor manera posible. Que luego ganamos, fantástico. Que no ganamos, pues es igual. Volveremos a revisar ese procedimiento o ese proceso. Nos habíamos quedado en el punto en que eras una obsesiva. Sí. Y en tu casa no sé si lo veían demasiado bien. Sí, ya no lo veían tan bien, el tema de que me escapara del cole o que dedicara todas mis energías en eso. Pero bueno, nada, aguantaron como los que más, me acompañaron mientras pudieron y bueno, llegaron los juegos. No fue la mejor regata de mi vida, pero bueno, en su momento lo vi muy mal, o sea, lo pasé bastante mal porque yo tenía unas expectativas diferentes a lo que fue el resultado y en consecuencia me costó mucho asimilarlo. Fue un tema difícil. Fue un golpe duro. Sí, fue un golpe duro. Vivir en unos juegos para un deportista no es lo más. Sí, y es todas las respuestas que recibí a lo largo del post Juegos Olímpicos y para mí era como, qué vergüenza. Era eso, no podía levantar la cabeza. De hecho, me costó volver a mi casa. Es una nota aparte, pero me costó volver a mi casa. Yo busqué 1000 excusas para viajar y no volver a confrontar a toda la gente que me había
apoyado, animado y demás. Fue un golpe duro, pero luego con los años y evidentemente creo que con la madurez... y empezando a trabajar como entrenadora me di cuenta total, por suerte, que sí, que fue una experiencia impresionante, que es un privilegio llegar a un Juego Olímpico y sí, y aportó muchísimo para mí como deportista y para mí como persona, ¿no? Perdona, porque antes de llegar a los Juegos hay toda una preparación. Sí. O sea, tú no llegas a los Juegos... Bueno, es porque ya has ganado todo, Claro. todo lo que hay antes. Sí. Es una Pero cosa... eso no te servía, es decir, he conseguido llegar a los Juegos, que ya era un triunfo. No. Es como, yo siempre lo comparaba como, hice toda una carrera, porque siempre en Argentina no es muy popular la vela, y en consecuencia era como la vaga de la familia, yo, o sea, sí, más o menos de los familiares, de los amigos, qué buena vida que tenés, y yo me mataba, o sea, mi vida era... No es muy popular, pero hay nivel. Jolín, sí hay nivel, hay muchísimo nivel. De Pero hecho, no es uno de los deportes que más... no, en Argentina está el fútbol y después está el fútbol y creo que tercero también está el fútbol. Y bueno, por ahí, Dios gracias, tenemos regatistas impresionantes que hacen que una vez en cada 4 años la vela salga y sea destacada y luego con el tiempo vuelve a estar opacada. Sí. Pero bueno, en fin. Tras los Juegos, sí, ¿qué pasa? Bueno, pasé esa frustración, aprendí... Hay una cosa, Sí. yo voy haciendo anotaciones. Dale. Normalmente solemos pensar que un buen deportista, un gran deportista, tendrá una autoestima exagerada. Y en realidad, de ser de alguna manera, sería todo lo contrario. O sea, una persona que tiene una autoestima muy alta será una persona que se ha enfrentado a retos que son muy bajitos. Y entonces, cuando una persona consigue ser excelente en cualquier actividad, quiere decir que tiene una cierta buena autoestima, o sea, no se cree el peor del mundo, pero tiene la sensación de que siempre tiene que continuar mejorando. O sea, esto que le pasa a Flor, de que... además, hay alguna buena manga. Yo he visto un vídeo de una buena manga, de montar una boya y primera y acabar que segunda. Segunda. La hostia, ¿no? Sí, fue tremendo. Ella no se conforma. Y seguramente en ese momento pensabas que eras un fraude, una mierda, que eso había sido un desastre. O sea, todo lo contrario a alguien que tenga un locus de control externo, que diga, esta regata está mal montada, había demasiada corriente, no han cambiado el recorrido. Si excusas, los que navegamos tenemos un millón. Sí. Entonces, cuando alguien tiene una autoestima exageradamente alta, es difícil que destaque en el deporte. Y es frecuente esto que a ella le pasa de juzgarse con dureza. Sí, fue duro todo ese tramo y tal cual lo que decís, o sea, ahora como entrenadora puedo ver ese tipo de perfiles en los que nosotros le decimos el Cristiano Ronaldo, no sin ofender a nadie, Sí. Pero el que tiene una autoestima muy, 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 muy alta, sí que le cuesta muchísimo mejorar, muchísimo. Y bueno, nada, pasé eso, me puse a trabajar como entrenadora y ahí fue creo que un excelente mix, ¿no? De desde la lancha a aprender la otra parte, ¿no? Y la verdad que me completó muchísimo y ahora yo creo que lo estoy aprovechando como atleta en el runner, que es totalmente amateur, pero sí que lo aprovecho muchísimo. Mantengo mis dinámicas de trabajo, a la hora de trabajar me lo tomo... No puedo tomármelo como cuando era atleta olímpica porque evidentemente no tengo el tiempo así, pero todo lo que puedo lo intento optimizar, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como un mix muy bueno y para el trabajo, para lo que refiere a mi trabajo, sí también puedo aportarles mi experiencia. ¿Y qué es lo más importante para ti que quieres transmitir a la gente que tú entrenas? ¿Qué es lo que a ti te gustaría que no sé si hay una cosa o varias, que tú intentas que, aparte de todo lo que has dicho, que supongo es un poco, va por esa línea, pero qué cosas te gusta transmitirles a esas personas a las que entrenas? A mí me gusta, bueno, lo que me gusta es la pasión, ¿no? O sea, yo admiro mucho a la gente apasionada. Intento que se apasionen por lo que hacen, que disfruten lo que hacen, que sepan optimizar y entender lo que están haciendo muchas veces, y en especial los juveniles, que son chicos que van ahí, van a navegar y no saben la oportunidad que están teniendo. Intento que lo tengan en cuenta, que sepan optimizar, que una regata la sepan valorar, no porque, bueno, estás de entreno, no, estás de entreno, pero
entendé lo que estamos haciendo, sabé lo que estamos haciendo, tomátelo como, no te lo tomes ni como si fuera la final de un mundial, ni tampoco como si estás acá de paso y corriendo, ¿no? Entonces, la pasión por lo que hacen, el entender, el optimizar sus recursos, eso es una de las cosas que me gusta transmitir. ¿Y la parte psicológica la entrenáis? Desde mi poco conocimiento, pero sí, intento trasladarles, muchas veces, por ejemplo, ahora que estábamos hablando del flow y todo esto, yo siempre lo que hago es cuando tenemos una prueba muy mala, o una prueba muy buena, porque con los juveniles es más difícil que tomen nota y demás, entonces tenés que ir como mucho a los extremos, ¿no? Para que se den cuenta de las cosas. Entonces lo que hago es que hagamos un resumen de valores o de situaciones, ¿no? Entonces, tal como decías, ¿no? En esta regata que ha sido tan buena, ¿qué has hecho bien? ¿Cómo te enfrentaste a la salida, a la partida de la regata? ¿Cómo fueron las horas previas a la regata? Que piensen, que lo pongan en palabras, y luego lo trato de comparar con un episodio que tal vez fue totalmente opuesto. Y de esa forma intentar ver o plasmar que se puede llegar a esta situación nuevamente, pero que hay que seguir este camino o probar este camino nuevamente para saber si esto fue lo que te llevó a esta situación de haber ganado esta regata o haber mejorado tu resultado, ¿no? Eso es una de las cosas que hago, ¿no? Para poder ayudarlos, ¿no? Bueno. Flor entrena a chicos que navegan, ¿no?, con una embarcación que se llama Láser, sí, que es individual. Sí. Y aquí son muchas horas que están. Sí. Entonces, un chaval de 13, 14, 15 años que está 8, 9, 10 horas en el agua, a lo mejor con un temporal, etcétera, y con malas regatas, hay que remontarlos o tienen que tener algún tipo de capacidad, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para que tengan esta fortaleza? Sí, es difícil. A veces sí, tal cual lo que vos decís. Intento ir al detalle para que justamente este tipo de cosas, las variables estas como morirte de frío no aparezcan, para que la sensación de falta de energía no aparezca. Entonces soy muy insistente con todo ese tipo de cosas. Llevar ropa de más, porque esto es vital, en este deporte es sumamente importante. Incluso en verano uno lo ve como el recreo del año. La panacea. Exacto, ¿no? Al contrario, ¿no? Y nosotros, exacto, están al sol y tal vez están al sol muchísimas horas, y la preparación para poder afrontar ese tipo de ambiente es sumamente importante. Entonces, intentar que el ambiente sea lo más agradable posible. Y luego, evidentemente, si hay muchas veces que el resultado no acompaña, que vos salís al agua sabiendo que las condiciones no van a ser tus condiciones y ya mucha gente va predispuesta a que las cosas van a ir mal, ¿no? Y esto es normal. Normal no lo quiero poner como normal, pero es una acción entendible, ¿no? Es frecuente. Exacto. Entonces, lo que hay que intentar es optimizar o potenciar todas las situaciones positivas de esta persona, sus aptitudes más positivas, hacerle entender que no vamos a ganar la regata. Hay que ser realistas. O sea, buscar objetivos que sean razonables. Sí, alcanzables, sobre todo. Y cuando la cosa no marcha, porque a veces en la primera manga no marcha, volver a marcar nuevamente objetivos realistas siempre. No vamos a ganar, vamos a mejorar esto, intentemos optimizar esto. Esta regata no es la tuya, pero bueno, ya que estamos, practiquemos esto y que esto salga bien. Y tenés que ser, yo siempre les digo a los míos, tienen que ser perfectos en estos aspectos, y son aspectos alcanzables, para que luego la distancia que hay con el resto sea menor. Nosotros tenemos que entender eso, y siendo realistas y potenciando sus aptitudes y siempre reseteando. O sea, lo que ya fue, vamos de vuelta con la siguiente. Y a veces algunos lo aceptan y hay otros que se quedan mucho con el Dios. La frustración es bastante compleja de manejar. Sí, ¿cómo llevamos el tema de la tolerancia al fracaso o a la frustración? Ostras, sí, depende. Y yo he tenido la suerte de trabajar con mucha gente de muchos países, y ahí te das cuenta el nivel de exigencia que cada uno
culturalmente, lo digo, y tal vez ahí es una generalidad, pero sí que te das cuenta cómo los de este país, el fracaso es una cosa que no está permitida y bueno, agárrate que vienen curvas. Porque, drama. Sí, y tal vez es un error que, como yo les digo, vamos a la canaleta con esto, nos estamos yendo por este detalle, o sea, paremos acá, volvamos a empezar, ¿Y qué país lo gestiona mejor? Mojate. Ostras. Tú que estás acostumbrada a mojarte, mojate. Yo te digo que el argentino, sinceramente, no porque sea argentina, pero el sudamericano, no, nosotros tenemos... Tolera mejor la frustración de no he conseguido... Sí, porque creo que la vida en general nos niega, más fuerte. Vamos con más negación que positivo, entonces estás como más adaptado al golpe, no sé cómo decirlo. Al menos yo en la época que navegaba, ahora por suerte ha mejorado todo muchísimo, pero ostras, era duro. Era más nos que sis. Entonces, como que la vida te prepara para todo. Y no solo en el deporte, la vida en sí, en el día a día, en tu casa, en tu ambiente. Entonces, yo creo que en eso lo he visto mejor en casa o sí, en el sudamericano que tal vez en otros países. Después, por ejemplo, no sé, trabajé con gente de Tailandia o así, o malayos o filipinos, que son totalmente... todo lo contrario. Sí, pero y ajenos a todo, al europeo, tremendo, unas diferencias muy bestias, en cómo me preparo, cómo llego a esto, cuando va bien, y cuando va mal, el análisis que haces, muy particular y está muy bueno eso, está muy bueno. Bueno, tenemos un cuento de Javier Luque, no sé si quieres ponerlo ahora, Xavi. Sí, ponemos el Y luego cuento. seguimos hablando, hacemos como un resumen, nos explicas Vale. el ejercicio este que nos decías antes al principio, que nos quieres, bueno, que nos puede ayudar a entrar en fluir. ¿Sí? Arrancamos con el relato de Javi. Pues vamos allá. 15 años contando historias de vida y aún esperaba con ansia la oportunidad de sentarse de nuevo ante el ordenador con el programa de edición de vídeo abierto. Había pasado meses viajando por el mundo filmando la vida de periodistas amenazados de muerte. Sentado frente al ordenador, abrió el primer archivo de vídeo y pronto se sumergió en las calles de Estambul y los olores de la Plaza Roja de Moscú le inundaron de nuevo. Cada imagen le empujaba más y más en la historia. Las palabras de unos y otros danzaban en su cabeza. Absorto en las miradas que proyectaban los protagonistas, notó cómo la conciencia de sí mismo se diluía poco a poco y sus manos respondían solo a lo que la película que yacía en el interior de las imágenes y sonidos parecía demandar de él. Era una sensación que solo le duraba unos segundos, minutos en el mejor de los casos, una especie de bálsamo similar a lo que sentía cuando se dejaba flotar boca arriba en el mar en los días de verano. Unos instantes de ensoñación que le inundaban de algo parecido a la felicidad. Bueno, pues teníamos el cuento de Javier Luque, que es colaborador de este programa, que ya hablamos con él en el anterior programa, en el que hablábamos de acoso, y que de vez en cuando nos envía un cuento. Este era el cuento que él ha redactado y locutado sobre el flow, su flow. ¿Vale? Me mira con cara rara, Xavi. No, él lo que viene a explicar es cómo se siente él cuando se pone a escribir acerca de lo que hace en su trabajo de periodista, y evidentemente pues es una tarea artística y fluye, y está muy bien. Y además lo hace, pues como siempre, en poesía. Ajá. Bueno, hoy estábamos hablando del flow y, si te parece, en los últimos minutos del programa podríamos recapitular todo lo que hemos dicho. Para empezar, ¿qué es el flow? El fluir, sería la traducción correcta al castellano. ¿Qué es el flow, Xavi? El flow es cualquier actividad que yo hago con conciencia plena, con plena atención, única y exclusivamente en aquella actividad. Y yo sé que estaré fluyendo cuando me doy cuenta que no me ha pasado por alto el paso del tiempo, o incluso, por ejemplo, estoy en el cine, veo una película buenísima y entonces digo, ostras, me han pasado 2 horas, no me he enterado, y además hace un frío del carajo y tengo ganas de ir al baño. Y hace 3 minutos no me daba cuenta ni que tenía frío, ni de que había pasado 2 horas y media, ni que tenía ganas de ir al baño. O sea, cualquier actividad en la cual el 100% de mis sensaciones están centradas en la actividad en sí sola. A mí me ha quedado claro por parte de Flor que una forma muy buena de entrar en ese trance, podríamos decir, es tener controlado todos los parámetros que nos envuelven para que luego solo no tengamos interferencias y nos podamos centrar en aquello que nos gusta. Puede ser practicar deporte o hacer alguna actividad artística. Todas las actividades externas o que yo puedo controlar, pues las voy eliminando, y así toda mi atención estará
en esa actividad, que además la tengo que tener muy trabajada, o sea, tiene que ser un acto reflejo, no puede ser algo que me requiera de excesivo esfuerzo. Bueno, nos has dicho que nos ibas a proponer un ejercicio, una tarea, algo para entrar en flow. A ver, cuéntanos. Os propongo algo para ver si en mi día a día... Antes he comentado, asegurarme de que todos los días yo hago actividades que me permiten fluir, es lo más cerquita que estaré de ser feliz. La actividad es muy sencilla. Cogemos el teléfono y entonces lo que vamos a hacer es ponernos una serie de alarmas. Entonces yo me pondré alarmas cada 2 horas. No lo haré a las 2 de la mañana ni a las 4 de la mañana, sino pues me pongo una a las 7, me pongo una a las 9, me pongo una a las 11. Y entonces cada vez que suena una alarma yo hago un registro y en este registro apuntaré qué estoy haciendo, qué estoy pensando, cómo me hace esto sentir y qué nivel de conciencia tengo respecto a esta actividad. Si es una actividad en la que yo estoy fluyendo, mi nivel de conciencia será plena, ¿vale? Si tengo muchas actividades, por ejemplo, yo me levanto a las 7 de la mañana y entonces suena la alarma y resulta que estoy saboreando una tostada buenísima de lo que sea, de embutido, de aguacate y estoy completamente concentrado en esa tostada, pues entonces yo cogeré y diré, estoy desayunando, estoy comiendo una tostada, estoy pensando qué rica que está y toda mi atención está en esa tostada. Ahí soy feliz. Uh-huh. Pero si yo estoy comiendo la misma tostada y estoy pensando en que llego tarde al trabajo, ahí no hay flow y entonces no soy feliz, ¿vale? Lo que tendría que hacer es buscar o sea, cada vez que suena la alarma yo lo voy poniendo. Para que yo fluya, tienen que ser actividades que sean bastante exigentes y para las que yo sea bastante talentoso, ¿vale? Las personas al final disfrutamos con las cosas que se nos dan bien. O sea, no a todos nos divierte lo mismo y nos divierten, pues a mí jugar a básquet no me divierte porque ni llego a la canasta, ni se me da bien el balón, etcétera. Y en cambio aquellas actividades que cuando yo las he hecho he visto que tenía un cierto talento, una cierta facilidad, eso me ha permitido fluir. Si la actividad yo soy talentoso pero es excesivamente fácil, entonces me aburro, ¿vale? Si es excesivamente difícil, me estreso. Entonces, el objetivo... Encontrar el término medio, ¿no? Hay que encontrar ese punto. Si yo tengo una actividad, por ejemplo, que para mí es muy sencilla, pues lo que voy a hacer es complicarla. Si yo estoy haciendo las cuentas... Tú, Flor, eres autónoma como yo, ¿no? Sí. Y entonces hay una vez cada 2 meses, por lo menos, que tenemos que sentarnos, ¿no? Y tenemos que coger allí la cuenta y verlo. Y esto es un rollazo. ¿Y esto lo haces con flow o sin flow? Y esto lo que hago es, complico la tarea, que es, pues me pondré un podcast y entonces escucharé cualquiera de los programas de Esplugas FM. Muy bien. Y entre escuchar el podcast y hacer esta tarea sencilla, puedo volver a entrar en flow. Uh-huh. ¿Vale? Automatizas. No le permito... me parece que cuando hablamos de la felicidad estuvimos hablando, ¿no? Que yo he dicho, mi cerebro tiene 126 bits por segundo, pero es que los llena. Y entonces, si yo no los lleno de una actividad que me produce placer y orgullo, voy a volver a decir mierda, se van a llenar de mierda, ¿sí? Y mierdas son mierdas. Mierdas son, llego tarde, estoy gordo, fulano no se lleva bien conmigo, etcétera. En cambio, cuando yo hago una actividad y me siento completamente a gusto con ella, entonces voy a poder fluir. Uh-huh. También mientras preparábamos el programa, tú, Lola, me preguntabas, entonces la gente que juega a la consola, ¿sí? Hay otra cosa es que como muy parecido, ¿no? Sí. Porque estás focalizado horas, claro, y horas, sí. Estás como optimizando que seas bueno porque tienes que superar pantallas. Entonces, sí. ¿Qué diferencia hay entre estar enganchado a un juego, a un videojuego, a entrar en flow en un deporte de élite, por ejemplo? Claro. Yo he dicho, estar en flow es lo más cerquita que estamos de ser felices, pero lo cierto es que cuando fluyo no hay sensaciones. A Flor le hemos preguntado qué tal esa regata y ella ha dicho la hostia luego. Mientras navegaba ella no se enteraba de nada. Tú no te estabas divirtiendo. No. Bastante tenías. Sí, pero cuando acabó la regata y entraste segunda, la hostia. Ya. Eso es el flow. ¿Vale? O sea, la diferencia es, si yo soy un gamer profesional y me gano la vida y tengo prestigio y a la gente le gusta lo que hago, cuando yo acabe de jugar 10 horas, yo miro para atrás, en el momento me ha pasado la partida, no me he enterado de nada, no escuchaba los gritos ni escuchaba los aplausos, pero cuando ha acabado, yo estoy orgulloso de mi partida y entonces soy feliz.
Y ahí está el flow, eso es a lo que lo llamamos flow. Si yo me paso toda la tarde viendo películas tirado en el sofá, cuando ha acabado la actividad, ni que me haya pasado volando, miro para atrás y no me siento feliz. O sea, tienen que ser actividades exigentes, que se correspondan con un talento y de las que pueda estar orgulloso. ¿Vale? Y el ejercicio que nos proponías, normalmente tú en consulta, ¿a quién se lo propones? ¿A gente que necesita relajarse? ¿A gente que necesita, no sé? Un ejercicio de este estilo lo propondría. Esto no es un ejercicio, esto es el test. O sea, esto nos permitirá que luego veremos si nuestra vida realmente... ¿Tienes en algún momento...? Si hay flow o no hay flow. ¿Y si no tienes flow, qué haces? Si no hay flow hay que buscarlo. ¿Vale? Hay que buscar una actividad que te permita entrar en flow. Esto nos permitirá darnos cuenta de que a lo mejor yo no estoy muy feliz porque la mayor parte de las actividades que hago no me producen placer. ¿Vale? Más o menos cuando hacen encuestas de este estilo nos damos cuenta que hay un tercio del tiempo de nuestro día que lo dedicamos a lo que queremos. ¿Vale? Hay unas horitas que yo decido entre salir a correr o ir al gimnasio o llamar a un amigo. Hay un tercio que tiene que ver con actividades que son de locus de control externo, que es hay alguien que me obliga a hacer eso. ¿Vale? Y hay un tercio de horas que hacemos una actividad porque no se nos ocurre ninguna mejor. Ahí está el reto. Estas son las que podemos jugar con ellas. Entonces, normalmente la gente te dice, no sé cómo haces tantas cosas, coño, pues porque no pierdo el tiempo. Organizo, ¿Sí? O sea, yo no quito este rato de radio, no lo estamos quitando del dormir, ¿no? Sí. Lo estamos quitando del sofá, posiblemente, o lo estamos quitando de otras actividades que en realidad no son neutras. O sea, pasaríamos el test, la persona tendría una foto de su día. Si fuese una persona con un estado de ánimo decaído, lo que haríamos sería buscar actividades que le permitan fluir y hacer lo posible para que se comprometa con ellas. O sea, cualquier persona que haga este ejercicio y que luego lo mire y diga, ostras, pues yo no era consciente de que me paso un montón de rato perdido, me paso un montón de rato con cosas que en realidad no me apetecen, o resulta que me paso media hora en el metro. Yo qué sé, pues ves en bicicleta. ¿Sí? O mientras estás en el metro busca una actividad que te permita o lee o escucha un podcast y eso te permitirá fluir. ¿Sí? Escucha los podcasts de Carpe Diem. Escuchar los podcasts que me Xavi tenéis frito. Que Xavi nos da muchas pautas y muchos consejos para tener una vida un poco mejor. Sí. Esto es lo que tenemos que hacer. Y luego dedicarnos a actividades que nos permitan ser felices. También cuando trabajas con personas que son de otros lugares o que tienen otra cultura, hay una cosa que tenemos que tener claro, y es que los mediterráneos de sacrificios no sabemos. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entrenar a un alemán, a lo mejor no hace falta que se divierta, con que sepa que esto es eficiente tiene bastante. Nosotros nos lo tenemos que pasar bien. Por lo tanto, hay que buscar actividades que se me den bien, que me permitan sentir orgulloso y que me diviertan. Y estas son las que tendríamos que poner. Uh-huh. Pues nada, lo dejamos aquí, si os parece. Flor, muchísimas gracias a ustedes, por habernos acompañado, por compartir con nosotros tu experiencia profesional, por ahora transmitir a otros todo lo que has aprendido, porque al fin y al cabo, yo no sé si ahora siendo entrenadora, ¿qué es lo que aprendes tú de tus pupilos, podríamos decir? Ostras, bastante, encima desde que son chiquitos hasta que son grandes. Muchas veces en los más chiquitos a veces esa pasión tan expuesta, no sé cómo decirlo, tan sincera, ¿no? No poder aguantarse, ¿no? Es alucinante, eso me encanta. Y también, sí, puntualmente eso, no sé, las ganas. El ayudar a los demás hace que tú también te sientas bien. Sí, sin lugar a dudas. Poder de esas pautas verlos que mejoran y eso te llena. Eso que decíamos muchísimo antes de la experiencia, de que tú ahora puedes transmitir a otros, ¿no? Y no solo que mejoran, que disfrutan. Porque, bueno, en mi trabajo todo es muy... se mide mucho por el resultado, ¿no? Pero yo, como pauta principal y en especial en los más jóvenes, ¿no? Que encuentro que tienen que disfrutar para poder alcanzar resultados. Y evidentemente disfrutar tiene que llevar cierta disciplina dentro de ese disfrute, pero bueno, que disfrutan de lo que están haciendo, que les gusta, que ponen ganas y demás, eso es muy lindo. Acabaríamos con eso, ¿no? De que algo te tiene que apasionar, te tiene que gustar mucho, pero que hay que tener una disciplina para finalmente que eso rinda más y a la vez
Disfrutas al más. final, claro, al final todo fluya. Sí. Acabaríamos con eso, ¿sí? Muy bien, Lola. Pues muchísimas gracias, Flor, por estar aquí Muchas con gracias a nosotros. ustedes. Sí, Xavi. Xavi, nos vemos la semana que viene. Sí. Bueno, nos escuchamos. Y a nuestros oyentes, pues decir que todos los audios de Carpe Diem los subimos a iVoox, al perfil que tiene Esplugas FM, y que a través de redes sociales, que estamos en Twitter, en Facebook e Instagram, podéis recuperarlos, podéis acceder a ellos. Y hasta la semana que viene, el jueves, a las 9 de la noche. Un placer y hasta entonces.